Tampoco aquella acusación que traía aquel hombre procedente de la Dirección General de Seguridad podía demostrarse en contra de mí. Por lo tanto, los dos cargos graves que aquel individuo pensaba que pesaban sobre mí y que me tenía ya atrapado, ninguno de aquellos dos cargos, ni el de haber sido comisario de guerra, ni el haber pertenecido a la brigada Atadel, podían sostenerse. Me mandó marchar para mi calabozo y ya no volví a verle más. A los pocos días, los dos agentes que llevaban mi interrogatorio me llamaron, me dijeron que ya habían concluido de mecanografiar el escrito que yo les había dejado y que el jefe del grupo les había dado prisa para que cuanto antes concluyeran aquella diligencia. Le habían leído lo que había figurado en aquella declaración, se había mostrado conforme con ello sin hacer ninguna objeción y les había autorizado para que la firmáramos ellos y yo. Realmente, aquellos dos agentes, en aquel instante, cuando comparecí ante ellos y me dieron estas explicaciones, se encontraban tan contentos como si fueran ellos los detenidos. Firmamos la declaración ellos y yo, me felicitaron diciéndome que con aquella declaración nada grave podía ocurrirme, que a lo sumo lo más que me podrían condenar sería a 6 o 12 años de prisión, y dándome la mano se despidieron de mí. Bajé a los calabozos y allí estuve unos cuantos días más sin que ya nadie me molestara. Durante aquellos días salieron 2 expediciones de detenidos con destino a la cárcel. Como yo veía que no salía ninguna de ellas, pensaba que algo debía de haberse complicado, que quizás aquella solución tan favorable que yo había visto se había torcido y alguna acusación más debió aparecer en contra de mí. Pero no fue así. Otro día, aproximadamente a los 40 días de ingresar en aquel calabozo, fui sacado de él con otro grupo de presos y conducidos directamente a la cárcel. Custodiados por la Guardia Civil, nos llevaron a la prisión conocida bajo el nombre de Torrijos, porque se encontraba precisamente instalada en un convento de la calle de este nombre. Cuando llegamos a aquella cárcel, nos formó la Guardia Civil que nos conducía en un hall que había en la puerta de la jefatura de servicios en 2 filas. Estando allí, antes de entrar ningún preso a aquel departamento para hacer la ficha de ingreso, salió el jefe de servicios que había en aquel momento de guardia, llamado Antonio Pérez Bustamante, y dirigiéndose al grupo preguntó quién era Lorenzo Íñigo, que diera un paso al frente. Avancé y cuando me vio encarándose conmigo, me dijo: con que tú eres el célebre Íñigo de las Juventudes Libertarias, ¿verdad? Pues aquí te vas a enterar de quién soy yo y de lo que es esta cárcel. Si tú crees que vas a burlar a todo el mundo, estás equivocado. Y dando órdenes a un ordenanza preso que se encontraba allí, le mandó que me condujera
a un lugar donde estaban incomunicados otros 10 o 12 presos más en la buhardilla de aquel edificio. Aquella habitación, que tendría aproximadamente unos 30 metros cuadrados, estaba, como dije antes, en la buhardilla, que por un lado tendría aproximadamente 2 metros de alta la habitación y por el otro, posterior y enfrente a este, no tendría más de 1 metro. Era el tejado. Encima de nosotros no existían ya más que las tejas. Toda la ventilación era una claraboya que había en aquel techo y que por lo tanto respiraba por el tejado. Dentro de aquella habitación hacíamos nuestra vida sin salir para nada de ella. En un recipiente o bidón que había en un ángulo de la habitación, hacíamos nuestras necesidades y todas las mañanas, por turno, 2 de los detenidos la vaciábamos y limpiábamos. El agua la bebíamos de 2 grandes botijos que allí teníamos. Allí nos servían el suministro de alimentación y allí pasábamos todas las horas del día y de la noche sin abandonarla para nada. Con frecuencia, haciendo la requisa de todas las galerías y departamentos, cuando estaba de guardia, pasaba por allí el mencionado jefe de servicios, Antonio Pérez Bustamante. Cuando lo hacía, se quedaba mirándome a través de sus gruesas gafas de cristal y yo veía brillar de satisfacción. Aquel individuo que yo no conocía de nada y que a mí tampoco él me conocía de nada, fui sabiendo a través de los presos que allí conmigo se encontraban cuál era su condición moral. Este hombre era oficial de prisiones profesional. Había algunos que, habiendo sido oficiales del ejército de Franco, al acabar la guerra civil, habían ingresado directamente al cuerpo de prisiones sin más trámites, pero este no procedía de allí. La historia de él era la siguiente. Cuando empezó la guerra civil, estaba como funcionario de prisiones en la cárcel Modelo de Madrid. Se alistó voluntario en un batallón controlado por los comunistas. Y en el frente desertó de aquel batallón pasándose a las filas enemigas. Estuvo con el ejército de Franco durante toda la campaña y cuando terminó la guerra volvió al cuerpo de prisiones ascendido de simple oficial que era cuando empezó esta, con la categoría de jefe de servicios. En la prisión de Torrijos, además de ser jefe de servicios, era también el delegado de Falange en la prisión. En todas las prisiones había un delegado de Falange que era similar a los comisarios políticos que nosotros teníamos. En aquella cárcel, el delegado de Falange era Antonio Pérez Bustamante. Y este tenía autoridad política
sobre toda la plantilla de funcionarios de la prisión, inclusive sobre el propio director, que era un hombre del cuerpo de prisiones, no mala persona, pero que allí estaba sometido a la autoridad o a los abusos de autoridad que venía cometiendo Pérez Bustamante. Todo esto lo supe sin salir de aquella habitación por el que hacía de encargado de la misma, que era otro preso, y que había pertenecido al Sindicato de Espectáculos Públicos de la CNT. Por él también supe que el tal Bustamante le preguntaba con cierta frecuencia cuál era mi comportamiento dentro de aquella habitación. Si yo manifestaba indignación por lo que había hecho contra mí y si expresaba deseos de abandonar aquel castigo. Como este compañero le dijera que no hablaba nada, que no comentaba nada y que no expresaba ni indignación ni satisfacción, en un momento determinado, cuando ya habían transcurrido más de un mes, le dijo que me aconsejara pedir una entrevista para solicitar de él ser trasladado de aquel cuarto a la vida común de la población penal. Yo me quise negar a ello cuando este hombre me expuso aquello, pero los que allí estaban me aconsejaron de que no lo hiciera, que me fuera dando cuenta de que aquel carcelero era un tipo que tenía sometida a toda la población penal y que era menester contemporizar con él. Que el ir yo a pedirle que me sacara de aquella habitación no iba a modificar en nada mi integridad moral y que sin embargo podía ser muy beneficioso para mi salud. Por fin autoricé al compañero que hacía de encargado del departamento aquel a que hiciera este planteamiento. Y acto seguido, Antonio Pérez Bustamante le dijo que me llevara a su presencia. Con una cara que me causaba repugnancia por su cinismo, me preguntó si realmente deseaba salir de allí. Cuando le dije que sí, me dijo que para que yo me diera cuenta de que no era tan malo como yo me suponía y otros decían, iba a ceder a mi traslado, que eligiera la galería de la prisión que más me gustaba. Como yo no conocía ninguna galería de la prisión, puesto que no me habían dado opción a ello, le dije que me daba igual ir a una que otra, que no conocía ninguna, que me mandara la que él quisiera. Entonces me dijo que me iba a mandar a la mejor galería, la segunda. Efectivamente, como dije antes, aquella cárcel estaba instalada en un convento. La segunda galería era el pasillo central de aquel edificio que había en la primera planta y que daban las ventanas a la fachada del edificio, cuya fachada estaba dentro de un jardín rodeado por una verja de hierro. Realmente aquella galería era la que más luz y la que más aire tenía de toda la cárcel. Me trasladé a ella y allí comenzó mi vida interna de la cárcel. Al día siguiente ya pude salir a pasear al patio con todos los presos. Los compañeros que allí había, todos se acercaron a mí para saludarme
y a todos ellos veía yo la satisfacción que les había producido mi cambio de situación. Entre ellos se encontraban algunos ya juzgados y condenados a muerte. Los condenados a muerte tenían una vida especial en aquella cárcel. Durante la noche estaban todos concentrados en una galería que era la capilla del convento. Durante el día hacían vida común con nosotros por los patios. Pero sin embargo, a cualquier hora del día que cualquiera de los presos lo deseara, podía irse a la galería para sentarse en sus petates, para leer, para escribir, para huir de aquello que realmente parecía una gracia y sin embargo era un castigo para nosotros. Me refiero a estar en el patio durante todo el día, desde que se hacía el relevo de la guardia por la mañana a las 9 hasta por la tarde después de recibir la cena. Ambas comidas, la del mediodía y la de la tarde, la hacíamos en el patio. Allí teníamos que permanecer durante más de 10 o 12 horas diarias. Los condenados a muerte no tenían necesidad de sufrir aquel suplicio. A cualquier hora podían regresar a su galería, puesto que la puerta daba directamente al patio y no se cerraba en todo el día. En ella se encontraban, como dije, todos los condenados a muerte, y entre estos algunos compañeros de la CNT y de las Juventudes Libertarias. Entre ellos dos bien conocidos, Pedrito Esteras y Amor Buitrago. El primero había sido comisario del Ejército Republicano, el segundo secretario de propaganda del Comité Regional de Juventudes Libertarias del Centro. Pedrito Esteras vino a saludarme nada más pisar el patio. Me contó cuál era su situación y que se encontraba en aquella galería con Amor Buitrago. Amor Buitrago, de triste y célebre memoria entre la militancia confederal y libertaria, había comenzado a producir delaciones desde el primer instante. Ya en el campo de Albatera había ido conducido por la policía, señalando a los compañeros que se encontraban en aquel campo, acusándoles de lo que habían sido durante la guerra. Entre ellos a hombres como José Leiva, que había sido secretario del Comité Regional de Juventudes Libertarias con el Amor Buitrago, a otros muchos con diferentes actividades. Se había desplomado su moral hasta el extremo de que a su propio padre lo había denunciado, un viejo militante anarquista del puente de Vallecas de Madrid. Había sido acusado por su propio hijo y el hijo renegado de haber sido engendrado por aquel hombre. Estas fueron sus expresiones. Yo conocía ya todas las andanzas de Amor Buitrago desde que había sido detenido hasta aquel momento, a pesar de no haber coincidido con él, afortunadamente, en ninguno de mis andanzas por las cárceles y los campos de concentración. En aquel instante, cuando Pedrito Esteras se acercó a saludarme en el patio de la prisión de Torrijos y me explicó que estaba condenado a muerte y que había caído en la debilidad de hacerle caso a los consejos de Amor Buitrago y que había empezado a acudir a misa constantemente, dando la sensación aparente de que se había convertido al catolicismo,
aunque nunca había degenerado en aquellas delaciones que venía cometiendo Amor Buitrago, el Pedrito Esteras me confesó aquella mañana que a pesar de ello ya estaba cansado, que llevaba condenado a muerte 3 meses y que no se veía al fin por ningún sitio, que por lo tanto estaba decidido a terminar con aquella farsa. Entonces yo le reproché el haberla iniciado, pero ya que la había iniciado, estimaba yo que era muy peligroso para él romper con ella estando en aquella situación, que probablemente aquello que venía haciendo no le serviría para conseguir la conmutación de la pena de muerte, pero que si rompía bruscamente con aquella conducta que voluntariamente había adoptado, los informes del cura de la prisión y del propio Bustamante podían perjudicarle. En resumidas cuentas, terminé aconsejándole que no hiciera lo que pretendía, por lo menos hasta que le dieran la conmutación de la pena. Mis consejos no le sirvieron para nada. A partir del primer domingo dejó de comulgar y de confesar. A misa no podía negarse a ir, puesto que era obligado la asistencia de todos los presos, nos gustara o no nos gustara. Pero lo cierto es que a partir de aquel momento su actuación de arrepentimiento de su pasado fue totalmente cortada, hasta el extremo también de que el Pérez Bustamante que antes mencioné le preguntó a Amor Buitrago qué le había ocurrido a Pedrito Esteras, que parecía que no tenía la misma conducta de antes. Amor Buitrago le contestó que había dejado de asistir a los oficios religiosos y que no se podía explicar cuál era su conducta. Sin embargo, Amor Buitrago sí que se enfrentó un día con Pedrito Esteras, diciéndole que desde que yo había llegado a la prisión había cambiado su actitud, que yo le había convencido para que rompiera con todo lo que venía haciendo. Pedrito Esteras le replicó que no era cierto, que lejos de haberle yo influido para tomar aquella actitud, le había aconsejado que la siguiera manteniendo, cuando menos mientras estuviera condenado a muerte, pero que su actitud la había decidido por sí mismo y que era firme y no pensaba volverse atrás. En consecuencia con ello, habían dejado de hablarse y el jefe de servicios, Bustamante, observando que ya no tenían la convivencia que tenían antes, le preguntó a Amor Buitrago qué les había ocurrido. La explicación de Amor Buitrago fue esa, que el otro había dejado de cumplir la conducta que venía teniendo religiosamente y que él le había retirado su amistad. Afortunadamente, Amor Buitrago no dijo nada más a Bustamante. De mí no le dijo tampoco nada. En esta situación, a los 15 o 20 días de aquella decisión de Pedro Esteras, le llegó el indulto. Le habían conmutado la pena de muerte. La alegría de aquel muchacho fue tremenda, como se puede imaginar, y la nuestra, la de sus amigos y compañeros, no fue menos. Él, habiendo roto con aquella farsa, había sido conmutado. Amor Buitrago, fiel a esa farsa, seguía condenado a muerte. Otro día se corrió por aquella prisión la versión de que muchos de los que allí nos encontrábamos íbamos a ser trasladados voluntariamente a la prisión de Yeserías. La prisión de Yeserías
se encontraba en una calle próxima a la plaza de Legazpi. En aquella prisión, según las referencias que nosotros teníamos, la vida interna de los reclusos era mucho más llevadera y más benigna que en la prisión de la calle de Torrijos donde nos encontrábamos. Por otra parte, aquella prisión estaba muy próxima a mi domicilio. Por lo tanto, también era interesante mi traslado allí para que mis familiares pudieran visitarme sin ir tan lejos. A la mañana siguiente, cuando anunciaron por el altavoz que el que quisiera trasladarse a dicha prisión subiera a dar su nombre a la jefatura de servicios, junto con otros compañeros, también lo hice yo. Pero al día siguiente le tocaba de guardia a Pérez Bustamante. Cuando entró de servicio, lo primero que hizo fue coger la lista de los que se habían apuntado para ir trasladados a la prisión de Yeserías. Cuando vio que mi nombre figurara en ella, me mandó llamar, diciéndome que por qué quería trasladarme a aquella cárcel. Le expliqué los motivos. Le dije que porque estaba muy próxima a mi domicilio y resultaba mucho más beneficioso estar yo allí para recibir la visita de mis familias que estando en la cárcel que estaba. Con aquella risa sardónica que tenía, me dijo que no eran esas las causas, que yo me había apuntado para ir trasladado a aquella prisión con el propósito de huir a su control, pero que no lo iba a conseguir, porque yo no iba a salir de aquella cárcel, porque no iba a autorizar mi traslado. Y efectivamente, no solamente no autorizó mi traslado, sino que desde la propia jefatura de servicios fui trasladado a una habitación que había en la planta baja de la prisión, donde estaban aislados 8 o 10 presos que padecían de sarna. Allí fui trasladado por aquel jefe de servicios con el sano propósito de que yo me contagiara de aquella enfermedad repugnante, metiéndome en aquel cuarto. Cuando entré allí, los propios compañeros que se encontraban, al conocer los motivos de mi llegada, se indignaron. Ellos mismos me aconsejaron que estableciera mi petaque, como le llamábamos a la colchoneta y al pequeño equipaje que llevábamos, en el centro de la habitación, y que tuviera el mínimo contacto posible con ellos. En estas condiciones entré en aquella habitación para hacer una vida entre presos que padecían de sarna. Nosotros salíamos de la habitación a pasear a un patio pequeño que había diferente al patio general donde salían todos los presos. Por lo tanto, virtualmente, los que allí nos encontrábamos, estábamos totalmente aislados del resto de la población penal. Además, se nos había prohibido las comunicaciones con nuestra familia y el recibir toda clase de paquetes de alimentación.